Le destronaron. Del liberalismo a la apostasía, la tragedia conciliar, por Monseñor Marcel Lefebvre. Cuarta parte, una revolución en tiara y capa. Capítulo 32. Un liberalismo suicida, las reformas postconciliares. La supresión del Santo Oficio. No invento nada, pues yo mismo hice la pregunta al cardenal Browne, quien estuvo largo tiempo en el Santo Oficio. Le pregunté: ¿el cambio del Santo Oficio en la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe es un cambio accidental, superficial, un cambio de etiqueta solamente o es un cambio profundo y radical? El cardenal me respondió: un cambio esencial, es evidente. En efecto, el Tribunal de la Fe dejó su lugar a una oficina de búsqueda teológica. Se dirá lo que se quiera, pero es la realidad. Las dos instrucciones sobre la teología de la liberación, por tomar este ejemplo, lejos de llegar concretamente a una condenación clara de esta teología y de sus autores, tuvieron por resultado clarísimo el hecho de alentarlos. ¿Por qué? Porque el tribunal se transformó esencialmente en una oficina de búsqueda. Es un espíritu radicalmente diferente, un espíritu masónico. No hay verdad poseída, se está siempre en búsqueda de la verdad. Se pierden en discusiones entre los miembros de una comisión de teólogos del mundo entero, que no llegan más que a escribir textos interminables, cuya confusión refleja la incoherencia de sus autores. Prácticamente no se condena más, no se señalan ya las doctrinas reprobadas, no se marca a los herejes con el hierro rojo de la infamia, no. Se les pide callarse un año y se declara: esta enseñanza no es digna de una cátedra de teología católica, y nada más. Prácticamente la supresión del Santo Oficio está caracterizada, como yo le escribí al Santo Padre en la carta abierta que le dirigí junto con Monseñor de Castro Mayer a Juan Pablo II el 21 de noviembre de 1983. La supresión del Santo Oficio está caracterizada por la libre difusión de los errores. La libre difusión de los errores. El rebaño de las ovejas de nuestro Señor Jesucristo está entregado sin defensa a los lobos rapaces. La práctica procomunista de la Santa Sede. La Ostpolitik, o política de la mano tendida hacia el este, no data del concilio, desgraciadamente. Desde Pío XI y Pío XII se establecieron contactos, a sabiendas o no de esos papas, que desembocaron en catástrofes felizmente limitadas. Pero con ocasión del concilio y desde entonces se asiste a pactos verdaderos. Os he dicho cómo compraron los rusos el silencio del concilio sobre el comunismo. Veas el capítulo 29 de esta obra. Después del Concilio Vaticano II, los acuerdos del Helsinki fueron patrocinados por el Vaticano. El primer y último discurso fueron pronunciados por Monseñor Casaroli, quien fue consagrado arzobispo para esa circunstancia. La Santa Sede pronto manifestó hostilidad hacia todos los gobiernos anticomunistas. En Chile, la Santa Sede sostuvo la revolución comunista de Salvador Allende, quien gobernó de 1970 a 1973. El Vaticano actuó así por medio de sus nunciaturas y por el nombramiento de cardenales como Tarancón en España, Ribeiro en Portugal, Aramburu en Argentina, Silva Enríquez en Chile, de acuerdo con la política procomunista de la Santa Sede. El peso de tales cardenales y arzobispos de las metrópolis es considerable en esos países católicos. Su influencia es determinante sobre las conferencias episcopales que,
por nombramiento de obispos revolucionarios, llegan a ser en mayoría favorables a la política de la Santa Sede y opuestos a los gobiernos. ¿Qué puede entonces hacer un gobierno católico contra la mayoría del episcopado que trabaja contra él? Es una situación horrorosa. Asistimos a una increíble subversión de fuerzas. La Iglesia se transforma en la principal fuerza revolucionaria en los países católicos. ¡Qué paradoja! En Centroamérica pasó así. El nuevo concordato con Italia. La política liberal de la Santa Sede, en virtud de los principios del Concilio Vaticano II, apunta a la supresión de los estados todavía católicos. Es lo que ha sido realizado por el nuevo concordato entre la Santa Sede e Italia. Madurado durante 12 años de discusión, y no es pequeña cosa, ese texto ha sido adoptado por el Senado italiano, como lo relataron los diarios del 7 de diciembre de 1978, luego de haber sido aprobado por la comisión designada por el Estado italiano, así como por la Comisión del Vaticano. En vez de analizar ese acto, he aquí la declaración del presidente Andreotti, hecha ese día para presentar el documento. Cito: he aquí una disposición de principio. El nuevo texto del artículo 1 establece solemnemente que el Estado y la Iglesia Católica son, cada uno en su orden propio, independientes y soberanos. Fin de cita. Esto de entrada ya es falso. ¿Soberanos? Sí, es verdad. Es lo que enseña León XIII en Immortale Dei. Pero, ¿independientes? No. Es necesario, dice León XIII, que haya entre los dos poderes un sistema de relaciones bien ordenadas, no sin analogía con aquel que en el hombre constituye la unión del alma y del cuerpo. León XIII dice unión, no dice independencia. Os remito al capítulo en el cual hemos tratado de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, que son los capítulos 13 y 14 de esta obra. Pero he aquí la continuación del texto del discurso del presidente italiano. Cito: en principio, es el abandono concluido de manera recíproca del concepto del Estado confesional según los principios de la Constitución. Entre paréntesis, la nueva Constitución italiana suprimió su primer artículo que reconocía la religión católica como religión de Estado. Y en armonía con las conclusiones del Concilio Vaticano II, entre paréntesis, el presidente designa aquí la Declaración sobre la Libertad Religiosa. Fin de cita. Por lo tanto, ya no puede existir un Estado católico, un Estado confesional, es decir, un Estado que profese una religión y que profese la verdadera religión. Se decidió por principio en aplicación del Vaticano II, y luego, en consecuencia de ese principio, la legislación del matrimonio está trastornada, la enseñanza religiosa igualmente trastornada. Con el nuevo concordato, es el Estado quien propone los profesores de enseñanza religiosa para la aceptación de la Iglesia. Inversión de papeles. Más aún, si los maestros de escuela primaria no quieren enseñar la religión, dada la libertad de conciencia, no se puede obligarlos. Todo esto está lleno de elementos que conducen a la desaparición de la enseñanza religiosa. En cuanto a los bienes eclesiásticos, se hicieron acuerdos previos entre el Estado y las religiones metodista, calvinista y hebraica, de modo que todas estarán en pie de igualdad. Quiero subrayar que esta voluntad de suprimir todas las instituciones católicas de la vida civil es una voluntad de principio.
se afirma, sea por boca de ese presidente italiano, sea por la del cardenal Casaroli y la de Juan Pablo II, sea por la de teólogos como el cardenal Ratzinger, como en definitiva en el texto de la Declaración Conciliar sobre la Libertad Religiosa, que no debe haber más bastiones católicos. Es una afirmación de principio. En particular, no debe haber más estados católicos. Otra cosa sería decir, nosotros consentimos en aceptar la separación de la Iglesia y del Estado, porque la situación en nuestro país ha cambiado completamente por la malicia de los hombres. La nación no tiene más mayoría de católicos, etc. Entonces estamos dispuestos a sufrir una reforma correspondiente de las relaciones entre la Iglesia y el Estado bajo la presión de los hechos, pero no estamos de acuerdo con el principio de laicización del Estado y de las instituciones públicas. Sería perfectamente legítimo decir eso en los países en los cuales la situación ha cambiado verdaderamente. Pero decir globalmente que en nuestra época, en todos los países, el régimen de unión entre la Iglesia y las instituciones civiles ha sido superado, eso es absolutamente falso. En primer lugar, porque ningún principio de la doctrina cristiana puede jamás ser superado, incluso si su aplicación debe tener en cuenta las circunstancias. Ahora bien, el régimen de unión es un principio de la doctrina católica tan inmutable como esta misma. Había durante y después del concilio estados todavía enteramente católicos como España, Colombia, el Valais suizo, o casi católicos como Italia, etc., cuya laicización era totalmente injustificada. Tomando un ejemplo, el cardenal Ratzinger dice exactamente lo contrario en su libro Los Principios de la Teología Católica, y cito: casi nadie contesta hoy que los concordatos español e italiano trataban de conservar demasiadas cosas de una concepción del mundo que desde largo tiempo no corresponde más a las circunstancias reales. De igual manera, casi nadie puede negar que a este apego a una concepción caduca de las relaciones entre la Iglesia y el Estado correspondían anacronismos semejantes en materia educativa. Ni los abrazos ni el gueto pueden resolver de manera duradera para el cristiano el problema del mundo moderno. El desmantelamiento de los bastiones que Urs von Balthasar reclamaba en 1952 era efectivamente un deber acuciante. Le fue necesario a la Iglesia separarse de muchas cosas que hasta ese momento le daban seguridad y le pertenecían casi por naturaleza. Le fue necesario abatir viejos bastiones y confiarse a la sola protección de la fe. Fin de cita. ¿Cómo se puede comprobar? Son las mismas trivialidades liberales que hemos señalado ya en los escritos de John Courtney Murray y de Yves Congar. Véanse las citas en el capítulo 19 de esta obra. La doctrina de la Iglesia en la materia se reduce a una concepción del mundo, como una cosmovisión maya, relacionada con una época caduca y la evolución de las mentalidades hacia la apostasía es vista como algo indiferente, irremediable y generalizado. En fin, Joseph Ratzinger no tiene más que desprecio o indiferencia para el Estado católico y las instituciones que resultan de él como defensa que constituye para la fe. Una sola pregunta queda. Estas gentes,
son todavía católicas, siendo que para ellas el reino social de nuestro Señor Jesucristo es un concepto anticuado? Y segunda pregunta que os haré. ¿Me equivoco al decir que la sociedad cristiana y católica, y en definitiva la Iglesia, muere no tanto de los ataques de los comunistas y de los masones, como de la traición de los católicos liberales que después del concilio pusieron en obra las reformas postconciliares? Admitid entonces conmigo los hechos. El liberalismo conciliar conduce la Iglesia a la tumba. Los comunistas son clarividentes, como lo muestra el siguiente hecho. En un museo de Lituania, consagrado en parte a la propaganda atea, se encuentra una gran foto del intercambio de instrumentos con ocasión de la firma del nuevo concordato italiano entre el presidente y el cardenal Casaroli. La foto está acompañada de este comentario. El nuevo concordato entre Italia y el Vaticano, gran victoria para el ateísmo. Todo comentario me parece superfluo.